Ustedes, queridos oyentes, repasan la prensa que da cuenta de la citación que cumplirá, que atenderá en la mañana de hoy el ex candidato a la presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga. Habrán notado que en ninguna de esas noticias periodísticas está dicho para qué ha sido citado Óscar Iván Zuluaga. Todo lo que se adelanta es que eso tiene alguna relación con las declaraciones del llamado hacker Andrés Sepúlveda, que ni es hacker ni cosa parecida. Dicho sea al paso. ¿Pero en qué consisten esas declaraciones? Nadie lo sabe, porque son declaraciones secretas, porque comprometen la seguridad nacional. Vaya, vaya, qué imaginación la del señor fiscal y la de su ínclito varón de virtudes asesor, el señor vicefiscal. Aquello de que compromete la seguridad nacional, la acción de un hombre que difícilmente fue bachiller, que no tiene ninguna formación técnica en el manejo de computadores y que por lo mismo no tiene ninguna capacidad tecnológica, ni disponía de medios para interceptar correos de nadie ni comunicaciones de nadie. ¿En qué está comprometida la seguridad nacional? Vamos a suponer, en gracia de la discusión, que este llamado hacker, que dicho sea también al paso, venía de las toldas de la campaña de Juan Manuel Santos y de JJ Rendón, de manera que si eso está manchado viene desde las fuentes, y la fuente es la campaña de Santos, la campaña de Juanpa. Pero este hombre, supongamos pues, tuvo la posibilidad de penetrar los computadores de la calle, de lo que ya se dijo que no había ninguna interceptación a los computadores de la calle. Entonces quedan los computadores de Márquez y de Santrich y de la holandesa y de todos esos bandidos que andan viviendo a cuerpo de rey por nuestra cuenta en La Habana, dizque haciendo la paz desde hace 2 años y medio, mientras aquí en Colombia siguen haciendo la guerra. Díganme, interceptar los computadores de esos bandidos ¿sería un delito que comprometiera la seguridad nacional? ¿La intimidad de Márquez compromete la seguridad nacional? ¿A quién se le puede ocurrir semejante locura? Pero desde luego que no sabemos siquiera si Márquez tenga computadores. Nadie lo sabe. ¿Qué fue lo que hizo Andrés Sepúlveda? Nadie lo sabe. En suma, Óscar Iván Zuluaga, un hombre recto, un hombre claro, un hombre que se hizo políticamente en su pueblo sirviendo como alcalde de Pensilvania y concejal de Pensilvania y convirtiéndose en el mejor alcalde del país, desde un pueblo tan lejano y tan olvidado como Pensilvania Caldas, que siguió su rutilante carrera en el Senado de la República, donde brilló por su inteligencia, por su capacidad para administrar y para manejar situaciones muy complejas y para convencer a sus compañeros del Senado de la República de la conveniencia de leyes que transformaron la vida del país, que siguió su carrera pública como ministro de Hacienda, donde fue considerado el mejor de los ministros de Hacienda de todo el continente, y que luego se dedicó limpiamente a la política para llegar a conseguir 7 millones de votos a su favor, sin un peso, sin un voto comprado, sin un compromiso con nadie para regalarle puestos ni prebendas. La carrera de Óscar Iván Zuluaga es una carrera diamantina, es una carrera limpia, es una carrera pulcra por donde se la quiera examinar. Ese es el hombre que concurre hoy en plan de acusado a responder por hechos y circunstancias que no conoce. Es decir, que tiene que afrontar el secreto, que tiene que enfrentar las sombras de un proceso desconocido. Cómo nos duele recordar una de las obras maestras escritas en el siglo XX y nacidas precisamente
de un régimen oprobioso parecido a esta dictadura del fiscal Montealegre. La obra es nada menos que de la de Franz Kafka, que se llama El proceso y que consiste simplemente en que una persona vaga por el mundo desorientada, perdida, porque está siendo acusada y perseguida y no sabe por qué y casi que tampoco sabe por quién. Finalmente, el desenlace trágico de ese personaje ha conducido a que la humanidad entera considere esa obra como una de las maestras en la literatura universal. Lo mismo le pasa a Óscar Iván Zuluaga. No sabe de qué está acusado. ¿Eso tiene alguna relación con un sistema democrático, con un sistema abierto, con un sistema donde el proceso está regido por las garantías que otorga el artículo 28 de la Constitución Nacional a todo el que comparece a defenderse en juicio? Lo primero es que uno tiene que defenderse de lo que conoce. A la sombra no trabaja sino el crimen, dijo nuestro libertador. Este proceso que trabaja a la sombra es un crimen contra la democracia colombiana. Y por eso, muchos colombianos, espontáneamente, serenamente, pacíficamente, irán al búnker de la Fiscalía a darle un respaldo moral a Óscar Iván Zuluaga, a decirle que millones de colombianos estamos con él y que no podemos estar con un sistema judicial que desde las sombras dispara dardos contra los inocentes, para convertir en un crimen el ejercicio político de la oposición. En todos los sistemas democráticos del mundo, la oposición es tan importante como el gobierno. Si el gobierno está elegido por los particulares, ahí hay un principio de democracia. Pero si ese gobierno no tiene una oposición que pueda poner de presente sus fallas, que pueda enfrentarse a sus puntos de vista, que pueda controvertir la manera como se quiere gobernar a un pueblo, no hay democracia. Para que haya democracia se necesita tanto quien gobierna como quien se opone. Para el señor Montealegre y para Juanpa, el ejercicio de la oposición es un crimen. Ese es el esquema comunista que inició Stalin con sus purgas de los años 30, que llevó después por todos los países de la Europa oriental, convirtiéndolas en un infierno del que fue liberada esa vasta región del universo por la revolución, por la contrarrevolución, que en favor de la luz, de los derechos humanos, de la democracia plena, se inició con Gorbachev y remató con esas figuras cumbres de la política contemporánea, Juan Pablo II, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. El muro de Berlín se cayó. El señor Montealegre quiere montar un nuevo muro de Berlín, pero para el servicio de los intereses, los oscuros intereses políticos de Juan Manuel Santos Calderón. Y esto no lo podemos permitir los colombianos. Ya tenemos suficiente cantidad de presos políticos en las cárceles colombianas. Los militares colombianos que han sido las primeras víctimas de estos nuevos verdugos de la democracia, que son los fiscales y los jueces que, amañados desde la izquierda, tiran flechas en contra de quienes ejercen limpiamente las tareas democráticas y las tareas administrativas. Y luego, todos los uribistas que han caído en desgracia a través de procesos inicuos. María del Pilar Hurtado, una mujer íntegra, una mujer buena, una leal servidora del Estado, anda en alguna parte del mundo, fugitiva de un proceso que en últimas no supo por qué se le levantaba, por las chuzadas cuando no hay una sola. Cuando este régimen oprobioso, esta dictadura judicial, no ha sido capaz de demostrar una sola chuzada. Pero es que los perseguían a ellos y furibundos persiguen en contra a los ciudadanos de la oposición. Andrés Felipe Arias está fugitivo por la misma razón. ¿Alguien sabe finalmente de qué acusan a Luis Carlos Restrepo? ¿Cuál es la acusación real en su contra? Ninguna. Las acusaciones contra los hombres libres de Colombia, cuando son uribistas, es siempre una acusación reservada. Estamos siguiendo paso a paso, milímetro a milímetro, el proceso que se adelanta contra Luis Alfredo Ramos. ¿De qué se le acusa finalmente?
de haberse reunido con Ernesto Báez, con quien se reunieron todos los congresistas de Colombia en el Capitolio Nacional, como para que no quedara duda de la publicidad de ese proceso de desmantelamiento de esas bandas armadas y de su entrega a las fuerzas de la República para purgar sus crímenes de una manera concertada y para impedir que siguieran delinquiendo. ¿Es esa la acusación? ¿Y cuál es la acusación contra Óscar Iván Zuluaga? Él no lo sabe, nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe. En un país así no se puede vivir. En un país así todo lo que hay que hacer es reformar las instituciones o fugarse, correr, buscar donde en alguna parte se puedan respirar aires de libertad. Óscar Iván Zuluaga, en un gesto que lo magnifica, que pone de presente la claridad de su alma, comparecerá hoy ante la Fiscalía General de la Nación a responder, nadie sabe por qué. Señor fiscal, no haga invivible la República, no nos convenza de que estamos asistiendo a la justicia espectáculo, de cuyos trágicos antecedentes estamos suficientemente enterados. La historia no miente. No trate de montar una nueva purga staliniana para satisfacer sus pasiones, sus odios y sus viejos amores por el comunismo internacional, el que usted profesaba cuando era miembro de la JUCO allá en su natal departamento del Tolima. Óscar Iván Zuluaga comparecerá hoy ante la Fiscalía General de la Nación a responder por delitos que no ha cometido, por supuesto, y frente a cargos que nadie sabe cuáles son. En un país así no se puede vivir. Por eso estaremos pendientes de lo que ocurra en ese búnker y por eso muchos ciudadanos colombianos espontáneamente irán a decirle al fiscal que respete las garantías individuales, que respete el debido proceso y que respete a más de 7 millones de colombianos que están con Óscar Iván Zuluaga pendientes de que a través de ese nombre, de esa obra, de esa vida, se respeten los derechos de la oposición en Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.